nombrar a las compañeras y los compañeros que me acompañan aquí en la mesa, que representan a todos y cada uno de los sectores que están acompañándome en esta instancia, impulsándome como precandidato a la Intendencia Departamental de Maldonado para las elecciones de mayo de 2015. Y en nombre personal quiero agradecer a todos los sectores y a todas las compañeras y los compañeros independientes que también están impulsándome. Gracias por confiar en mí como integrante de un equipo, ¿verdad? No hay nadie, siempre decimos lo mismo, no hay nadie que a título personal pueda llevar adelante ninguna tarea si no es en equipo. Entonces, tanto la tarea de elaborar un programa de gobierno, como de elaborar un presupuesto, como después a la hora de gobernar, hay que hacerlo en equipo, siendo un integrante más de un equipo que es lo más importante y lo fundamental. Aquí no hay omnipotente ni iluminado que puedan por sí mismos llevar adelante ninguna de esas tareas que acabo de nombrar. Ni elaborar un programa de gobierno, ni un presupuesto, ni la tarea específica de gobernar. Paso a nombrar a las compañeras y los compañeros que me acompañan. Tenemos a mi izquierda aquí a un representante del IR, Federico Sequeira. Federico Sequeira reúne grandes condiciones. Es joven, es representante de un grupo que está en formación, el IR, y que apoya a nuestra compañera como precandidata a la presidencia de la República, Constanza Moreira. En segundo lugar, tenemos a los compañeros del POR, a Raúl Campanella. Agradezco mucho, Raúl, que nos acompañe, que viniste de Montevideo para esta actividad. Representante del Partido Obrero Revolucionario, y tenemos a Juan José también por ahí. En tercer lugar, tenemos a una compañera que ya nos conocemos desde hace muchos años, encargada del área de organización del Frente Amplio, de la departamental del Frente Amplio, representante de la CUF, Corriente Unidad Frente Amplista, Ana Garicoy. Gracias, Anita, por estar. En cuarto lugar, tenemos al compañero que acaba de hacer uso de la palabra, Leonardo Gino Pereira, representante del Partido Socialista. En quinto lugar, tenemos a Horacio Bolani, compañero que se desempeña como subdirector del área jurídica de la Intendencia Departamental de Maldonado, que representa a la lista 1800, baluarte progresista, integrante del espacio 90. En sexto lugar, a mi lado, acá a mi derecha, la compañera Silvana Moroso, representante de la CAPL. Es un gusto, Silvana, que nos acompañe. Y después allá, medio lejos en la punta, está un compañero y amigo que no por ser el último mencionado no le queremos restar importancia. Un compañero referente del Frente Amplio a nivel departamental y, por qué no decirlo, también a nivel nacional, Carlos Toto Núñez, que fue el primer presidente de la Junta Local Autónoma y Electiva de San Carlos en el año 2000, primer gobernante de la izquierda en el interior de nuestro país. Para mí es un honor y un orgullo, Toto, que tú estés acompañándonos en este gran desafío que estamos enfrentando y que seguramente vamos a tener una ardua tarea por delante. Ahora yo brevemente quería mencionar algunas líneas programáticas. Nosotros estamos trabajando, gracias Nelson por estar presente, Nelson Lalle, compañero integrante de la estructura de la mesa política del Frente Amplio. Brevemente vamos a hacer una breve reseña de diferentes ejes temáticos en lo que tiene que ver con cuestiones programáticas que queremos nosotros que en la medida de ser posible sean integrados al programa de gobierno departamental del Frente Amplio, en donde no decimos que tenemos diferencias, sí que ponemos algunos énfasis en algunos temas. Estamos trabajando y seguiremos trabajando en esto y seguramente van a ser integrados al programa del Frente Amplio para las elecciones de mayo de 2015, porque son temas que a nuestro juicio son fundamentales. Y paso a enumerarlos. Uno de los temas que para nosotros es de principal importancia es la descentralización y la participación. Tenemos en San Carlos algunas experiencias realizadas, comenzadas por el Toto Núñez en el año 2000, continuadas después en el año 2005 por el equipo de gobierno que encabezó la compañera Susana Hernández, y hoy en este periodo 2010-2015 lo hemos ido profundizando.
Hay que seguir avanzando en la descentralización y en la participación, que no se logran por decreto. Hay que incentivar a la gente, seducir a la gente a que participe, pero esa experiencia que hemos vivido nosotros y que hemos ido obteniendo en el municipio de San Carlos la queremos trasladar al resto del departamento. Participación ciudadana y gobernanza. En numeral 1, profundizar y jerarquizar la descentralización junto con el tercer nivel de gobierno, definiendo por sobre todas las cosas, como dije anteriormente, la elaboración de un programa con la gente, la elaboración de un presupuesto con la gente y por supuesto que también la gente debe estar participando a lo largo de todo el periodo, como acabamos de mencionar. La participación de la gente no tiene solo que limitarse a la presentación de proyectos para el presupuesto participativo, sino que debe haber una participación activa de la ciudadanía a lo largo de todo el periodo. Numeral 2, instrumentar de una manera fluida, una permanente y fluida información, un permanente ida y vuelta con la ciudadanía, porque es la manera de fortalecer la relación. Hay que, sobre todas las cosas, fortalecer la relación gobierno-ciudadanía o ciudadano-gobierno. ¿Por qué? Y porque el tercer nivel de gobierno, como se ha dado en llamar los municipios, a partir de la ley 18.567 que lo crea, es un nivel de cercanía con la gente. Y la cercanía con la gente tiene que traer aparejado nada más que nada menos un diálogo permanente y fluido, como acabamos de mencionar. Repensar y revisar la actual estructura de la intendencia, tratando de, sin saltearnos, sin tomar atajos y sin saltearnos ninguna normativa, de desburocratizar y descentralizar más, seguir avanzando y profundizando el proceso de centralización. Yo nombraba algún ejemplo que tenemos en San Carlos que nos ha hecho ser más dinámicos y más ejecutivos, sobre todo en los procesos de licitación. Perfectamente podríamos lograr equipos, por ejemplo uno en zona oeste, que hiciera la memoria descriptiva, el pliego de licitación, el llamado, y que solamente las licitaciones abreviadas, como se hace ahora en San Carlos, vinieran a la intendencia solamente a ser adjudicada. Eso implica un ahorro en tiempo y evitarse ese gran embudo que es la Intendencia Departamental de Maldonado, en donde desde todos los municipios llegan los llamados a licitación. Eso trae aparejado más burocracia, más lentitud en la ejecución de la licitación y en la asignación de dicha licitación. En lo que tiene que ver con la asignación de cargos de confianza, teniendo principal premisa la idoneidad para ocupar esos cargos, ¿verdad? Y exigir al equipo de gobierno la aplicación del programa y un compromiso de gestión con metas y objetivos que permitan medir la calidad y eficacia en el cumplimiento del programa. Recuperar y agitar el concepto de servidor público. Nosotros creemos que de alguna manera el gobernante, por sobre todas las cosas, uno de los atributos que no puede perder es la humildad. Nosotros, la gente nos elige para ser, por sobre todas las cosas, un servidor público. Quizás en este departamento hay muchos medios de prensa y quizás nos podemos, como se dice comúnmente, creer la película porque aparecemos en forma frecuente en la tele o salimos en la radio. Lo que no podemos perder de vista nunca es la humildad y saber que somos un ciudadano más, con defectos y con virtudes, pero por sobre todas las cosas estar en esta tarea que nos ha encomendado la ciudadanía cuando nos elige como servidor público y no como una estrella o como un personaje, sino totalmente lo opuesto. En materia de obras y servicios, profundizar y mejorar en lo que tiene que ver con el tránsito y el transporte. Y en el tránsito basado básicamente en dos líneas de trabajo, la de educar y la de fiscalizar. Lo que trae aparejado la violación a las normas de tránsito es nada más ni nada menos que lesionados y pérdida de vidas humanas. Es uno de los principales problemas que tienen los gobiernos departamentales y locales y hay que actuar con mucha firmeza, pero también con mucha perseverancia. Por sobre todas las cosas, como dije, trabajar en dos líneas, educar y fiscalizar. Mejorar y ampliar la red de alumbrado público. Casualmente ahora, en el correr de este año, ya se hizo una compra importante de 34.000 lámparas LED en intendencia que van a ser distribuidas en todo el departamento. Tratamos de adquirir dos cosas, mejorar la iluminación y a menor costo. Por supuesto, mantenimiento y construcción de la vialidad urbana, suburbana y rural, así como también una mejora en los espacios públicos. En numeral 3, pensando responsablemente en las futuras generaciones,
promover un Maldonado sustentable, estimular el uso y producción de la energía limpia y renovable, tratando de tender a un país con soberanía energética. Para nosotros es fundamental la preservación del medio ambiente, está de más decirlo, no vamos a lograr nada si no tratamos de preservar el medio ambiente y la pureza de nuestras aguas. Para eso tenemos que ser todos y cada uno de los habitantes del departamento cuidadosos en lo que tiene que ver con la preservación del medio ambiente y el cuidado. Y eso irlo transmitiendo también. No hay tarea que pueda llevar adelante un gobierno si no logramos involucrar a la ciudadanía, a la sociedad civil. La preservación del medio ambiente es una tarea del gobierno, fiscalizarla, pero también generar la cultura en nuestro pueblo para que eso se reproduzca y entre todos tengamos un Maldonado mejor. En el numeral 4, desarrollar y estimular en coordinación con instituciones públicas o organizaciones privadas las mejores acciones para facilitar la convivencia ciudadana en el uso del espacio público. Ejercer controles y aplicar celosamente las ordenanzas reglamentarias en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ordenanza de ruidos molestos, cumplimiento de la ordenanza con la ocupación de los espacios públicos y cumplimiento también de la ordenanza con las aplicaciones higiénicas de los comercios. Eso es fundamental para tener un departamento más ordenado. En el tema del trabajo social, nosotros decimos que queremos cambiarle el nombre a la Dirección de Desarrollo Social. Queremos, pero tampoco que no sea solo un mero cambio de nombre. Queremos cambiarle el nombre y decir Dirección de Fomento de Empleo e Integración y Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque no hay mejor política social aplicada que la generación de fuentes de trabajo genuinas. Y a eso estamos abocados. Ahora también esto va de la mano con el último punto, que es el Maldonado productivo. Nosotros queremos que haya un área específica. Sabemos que la hay, que es el CEPE, en la Intendencia, que tiene que ver con la generación de fuentes de trabajo. Pero creemos que hay que dar un rol protagónico a un área específica, tanto para captar inversores como también para la generación de fuentes de trabajo. Del área social, bueno, desarrollo una coordinación permanente con organismos públicos, instituciones privadas y organizaciones sociales tendientes a la promoción del deporte y la cultura. De más está decir que el deporte y la cultura para nosotros son dos áreas sumamente importantes porque incluyen, porque integran y hay que darle un rol especial, tanto al deporte como a la cultura. Para nosotros es la forma de ir revirtiendo algunas enfermedades, algunas patologías que padece nuestra sociedad, a través de más integración al deporte y de más integración a la cultura. Y por supuesto a la educación. Y como decimos siempre, en la educación no nos referimos solo a escuela, liceo, una carrera terciaria en oficio. También es cultura tocar un tambor en una comparsa, cantar en una murga, integrar un coro o una banda de rock. También en esos espacios es importantísimo incluir jóvenes, porque es la manera de combatir esas patologías y esas enfermedades que padece parte de nuestra sociedad, y no como señala la derecha, y queremos poner mucho énfasis en esto, no como señala la derecha de bajar la edad de imputabilidad a los menores de 18 años. Nosotros estamos absolutamente en contra de bajar la edad de la imputabilidad, que a esos chiquilines lo que hay que darle es contención, es educación, es integrarlos a la cultura y darle cariño y amor. Creemos que por ahí pasan los cambios y empezar a revertir esta situación que tenemos actualmente y no ampliando cárceles o llevándolos presos más jóvenes. Por eso queremos decir con mucho énfasis, reiteramos, no a la baja. Tenemos que desarrollar políticas orientadas a la promoción e inclusión de la tercera edad, niñas y niños y jóvenes, así como a las personas con discapacidad, la equidad de género y la diversidad, coordinando acciones con el MIDES y sobre todo también dedicar especial atención a los jóvenes que no trabajan ni estudian. Promover y coordinar una política adecuada de vivienda digna conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, FUPAN, PINCNT y el ZUNCA, atendiendo las necesidades particulares del departamento de Maldonado. Nosotros decimos que el departamento de Maldonado no es un departamento más, tiene sus particularidades, no nos creemos el ombligo del país, pero tiene sus particularidades que deben ser miradas con más atención desde la capital y desde el gobierno nacional. Si bien es un departamento donde hay mucha riqueza, y es verdad, y esa riqueza tiene que tratar de ser distribuida con la mayor equidad posible, también hay mucha pobreza. Y estamos recibiendo en forma permanente, no es novedad para nadie, compatriotas uruguayas y uruguayos de todo el interior del país. Nosotros no podemos delinear fronteras ni alambrar el departamento, las uruguayas y uruguayos de todo el país van a seguir viniendo y tenemos que ir generando otras opciones laborales para esa
para esa cantidad de compatriotas que vienen diariamente a instalarse al departamento. Último punto, y ahí pasaríamos, si les parece a los periodistas, a responder alguna pregunta. Lo que mencioné recientemente, Maldonado productivo. Nosotros tenemos como uno de los emblemas y banderas de la izquierda un país productivo. Nosotros eso lo queremos trasladar al departamento de Maldonado. Tenemos que tener y tender a orientar a que Maldonado sea un departamento productivo. Tenemos básicamente dos fuentes de trabajo que le dan trabajo a miles y miles de mujeres y de hombres, que es la industria de la construcción y la industria turística y de servicios. ¿Qué nos pasa? Con relativa frecuencia. Tanto la industria de la construcción como la industria turística en las temporadas tienen muchos altibajos. Cuando esas industrias caen en puntos bajos, lo que nos pasa es que hay miles y miles de ciudadanas y ciudadanos que quedan sin trabajo. Por eso estamos abocados a Maldonado, tierra de oportunidades. Tenemos que empezar a explorar otras opciones, otras alternativas laborales a lo que son estas dos grandes industrias que generan miles de fuentes de trabajo. Desarrollar políticas de turismo para un turismo responsable, con enfoque social y amigable con el medio ambiente. Lo que mencionábamos anteriormente, especial preocupación por la preservación del medio ambiente. Instrumentar y coordinar acciones complementarias a nivel regional, nacional y también del Mercosur para la promoción turística. Seguir tratando de imponer la marca Punta del Este en Latinoamérica y en el mundo entero como destino turístico. Numeral 3. Armonizar acciones con el Ministerio de Industria, Energía y Minería para crear un fuerte estímulo y promoción a la instalación de polos industriales y polos logísticos. También amigables con el medio ambiente que generen valor agregado y puestos de trabajo calificados con salarios dignos. Y en última instancia, lo que hemos dado es llamar la soberanía alimentaria. En coordinación con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Instituto Nacional de Colonización, impulsar y promover y fomentar el concepto de un Maldonado, como decía anteriormente, con soberanía alimentaria, generando las condiciones adecuadas para la instalación y desarrollo de unidades productivas, de huertas familiares y o colectivas, a través de la formación de cooperativas, que sean económicamente sustentables y viables, estimulando la producción de alimentos de calidad ecológica, distinguiéndolos de los genéticamente modificados, impulsar la concreción de proyectos de explotación pesquera con la comunidad de pescadores artesanales. Nos va la vida en esta instancia. No es fácil revertir eso que se ha dado en las últimas décadas. Un compañero, Fernández Huidobro, definía nuestra campaña como un gran desierto fértil. Nosotros tenemos que empezar paulatinamente y en un proceso que va a llevar mucho tiempo, revertir esa situación y tratar de que la gente vuelva al campo, generándole las condiciones necesarias, con buena frecuencia de ómnibus, con energía eléctrica, con accesibilidad y conectividad a la tecnología. Tenemos que generar las condiciones necesarias para que la gente vuelva a producir en el campo, como digo yo, sin tener nada contra Montevideo Rural, con los granjeros de Canelones. Perfectamente nosotros podemos tener un departamento con soberanía alimentaria que no solo se encargue de los productores del departamento que alimenten a los turistas que visitan nuestros balnearios en verano, sino también a la población de todo el año. Y para culminar, y doy paso a que los periodistas presentes puedan hacer alguna pregunta, decir que nuestra principal preocupación y nuestra principal prioridad es mejorar la vida de nuestras mujeres y nuestros hombres. Para nosotros no existe nada más importante que el ser humano, el ciudadano y la ciudadana. Y a eso estamos abocados, a tratar de mejorarle la vida a nuestra gente. Muchísimas gracias y damos paso a las preguntas que quieran hacer.